Hola, bienvenidos al curso de visualización de datos con Python. Estamos trabajando con el framework Streamlit. En la clase anterior hicimos una introducción al framework, su instalación, su configuración y creamos una primera aplicación. Ahora vamos a ver los componentes básicos para luego continuar con el layout de la aplicación, cómo introducir una barra lateral y por último estado o el session state, cómo almacenar datos entre ejecuciones. Bien, bueno, siguiendo con el final de la clase anterior, donde habíamos visto algunos componentes básicos, vamos a rever esos mismos componentes y veremos nuevos. Bien, vamos a lanzar el servidor, o sea, vamos a ejecutar esta aplicación para poder ir viendo eh, cómo la línea de código que escribimos se convierte en un componente en el navegador. Bien, para esto abrimos el terminal y vamos a ejecutar el ejemplo número 2. Bien, bueno, lanzamos el ejemplo número 2. Por defecto en mi computadora es abierto con el browser, con el navegador Chrome. Bien, pero vamos a lanzar el explorador de Visual Studio. Bien, recuerden, Control Shift P, escribimos simple browser y acá nos va a pedir la dirección, que en este caso es localhost, bien, y el puerto 8501. O sea, este dato me lo da en el terminal, bien. Apretamos Enter y ahí carga nuestra aplicación en el navegador interno. Voy a cerrar el terminal y vamos a dividir esto para eh, poder tener tanto el código como la aplicación. Bien. Bueno, recuerden que todas las aplicaciones comienzan de la misma manera. O sea, tenemos que importar el módulo o la biblioteca. Bien. En este caso también importamos el módulo time porque vamos a usar unas demoras de tiempo. Bien, títulos y textos. O sea, cómo podemos escribir en nuestra aplicación. Bien, habíamos visto title para introducir un título. Voy a ir haciendo modificaciones para que puedan ver en tiempo real. Cuando guardo el código fuente con control S, en el navegador me dice que el archivo ha cambiado, lo puedo volver a ejecutar o le puedo activar la opción que se ejecute todo el tiempo. Bien, así que bueno. Eh, la línea 9 representa el título, bien, que dice este es un título. Luego tenemos como componente los headers, o sea, los encabezados, bien. ¿Cómo los introducimos? Bueno, recuerden siempre ST, que es el alias, o sea, nos estamos refiriendo a la biblioteca Streamlit, punto header, y aquí tenemos el encabezado. Bien, también podemos generar un subencabezado con subheader, textos, bien, o sea, textos simples. También podemos usar write para generar un texto. Y también podemos usar algo un poco más interesante que es Markdown, que nos va a permitir insertar texto y utilizar todo el formato de marcado de Markdown. O sea, vamos, como en este caso tengo texto negrita, que es con doble asterisco, con simple asterisco, tengo texto en itálica. Y bueno, pueden insertar texto en ese formato, ¿bien? Estas son todas las posibilidades que tenemos. Eh, Luego habíamos visto el input, o sea, la entrada de texto, el text-input, bien, que lo tenemos acá. Recuerden, text-input, podemos colocarle un nombre
bien, que es el texto que aparece encima, y asignamos el dato que se va a introducir aquí, lo asignamos a una variable. ¿Para qué? Para luego usar ese texto, bien, para poder tenerlo en memoria. En este caso, vamos a ingresar hola, y acá nos dice que tenemos que presionar Enter para que el texto ingrese, ¿no? Se asigne a la variable. Apretamos Enter y ahí podemos ver que la, la instrucción que está a continuación, que es el write, tomó el nombre de la variable, ¿bien? O sea, tomó el contenido de la variable nombre, perdón. Después habíamos visto el componente botón, el button, bien, que en este caso, y al igual que en la clase anterior, lo estamos usando junto con un if, con una condición, para detectar si se presionó. Cada vez que se genera un evento de clic, o sea, cuando le hacemos clic con el mouse, eh, devuelve un valor true, bien, y al devolver un valor true, se ejecuta la instrucción dentro del if, bien. Y como consecuencia vemos que aparece el texto pressed. Habíamos visto el deslizador, el control deslizante, bien, que nos permite almacenar en una variable un valor numérico de acuerdo a la posición del control, bien. Y ahora vamos a ver algunos componentes nuevos, por ejemplo, los selectores dinámicos. Bien, los selectores dinámicos tenemos el select box, bien, o sea, la caja de selección, que nos va a permitir de una lista de opciones elegir una. Bien, la opción elegida se va a asignar a la variable, en este caso, color. Bien, ¿cómo lo insertamos? st.selectBox, escribimos un nombre, que es este título que está encima, y después le pasamos una lista de opciones. En este caso son strings. Bien, le podemos pasar la lista aquí mismo, o podemos, como está en el fragmento del código siguiente, armar una lista en una variable y pasar la variable. Bien, cualquiera de las dos opciones son válidas y funcionan de la misma manera. Cuando desplegamos, nos vamos a encontrar con la posibilidad de elegir una de las opciones que está dentro de esa lista. Bien, en el caso del ejemplo siguiente hace lo mismo, pero va a mostrar mediante un write la opción que elegimos. Así que desplegamos, acá tenemos opción 1, opción 2 y opción 3, y cuando hago clic cambia el texto opción elegida. Bien. Otros componentes interesantes, el checkbox, bien, nos permite tildar una opción. Bien. Lo insertamos con st.checkbox y le ponemos un nombre, que es el texto que acompaña, y asignamos el valor también a una variable, y luego, bueno, podemos chequear si la opción está marcada, o sea, va a devolver un true, bien, y con un if podemos chequear y hacer alguna acción, bien. Por ejemplo, en este caso, cuando tildemos la opción, va a escribir un texto, bien. Ahí tilde y tenemos el texto opción marcada. Otro componente es el radio, que también nos permite tildar o presionar sobre una opción, pero en este caso, a diferencia del checkbox, solamente podemos elegir una de varias, y si tuviéramos varios checkbox podemos tildarlos individualmente. Bien, vamos a desplazar un poquito. Ahí. ¿Cómo insertamos el componente radio? st.radio, elegimos un nombre, que es el texto que está encima, y luego le pasamos una lista, bien, como parámetro una lista, y cada lista va a ser una opción y va a ser un control radio, bien. Al igual que el select box, podemos pasar la lista dentro de una variable,
como está en el siguiente fragmento de código. Bueno, ¿cómo elegimos la opción? Simplemente tildamos y solamente vamos a poder marcar una de esas opciones que me da el componente de radio. Bien. Bueno, el siguiente control es el control segmentado. Bien. El control segmentado, ahora lo vamos a desplegar ahí. A ver. Ahí está. Nos va a armar una especie de barra horizontal con las opciones que nosotros configuremos y vamos a poder seleccionar una opción o múltiples de acuerdo a su configuración. Bien, ¿cómo insertamos este control? st.segment-control y como parámetro requiere el nombre, en este caso filtrar, las opciones que en este caso, al igual que en radio y los controles anteriores, son listas. Bien, las podremos pasar acá o podríamos crear la lista en una variable. Luego, en default, escogemos por defecto una de las opciones y el modo de selección me va a permitir elegir cómo se va a comportar el componente. ¿Qué quiere decir eso? Si puedo elegir solamente una opción como está ahora, ¿ven? Hago clic y solamente puedo elegir una, o si puedo marcar varias. Para esto tengo que cambiar single por multi, ¿bien? Y ahora podemos marcar una opción, ninguna, dos, tres o cuatro, bueno, o sea, el total. Las opciones que marquemos en los dos modos se van a almacenar en la variable o se van a asignar en la variable que estamos usando, en este caso selection. Bueno, mediante write, que ya lo vimos a este componente, también podemos insertar, aparte de texto, podemos insertar emojis. Bien, entonces podemos enriquecer nuestro texto con emojis. Recuerden, estos son emojis, no son imágenes. Bien, si queremos insertar una imagen, utilizamos el componente image. Bien, le tenemos que pasar la ruta a la imagen y opcionalmente podemos cambiar el tamaño, el ancho o el alto de la imagen para ajustarla. Bien, van a ver que cuando insertamos una imagen en nuestra aplicación, si apoyamos el mouse arriba de la imagen, aparece un botón para llevarla al tamaño real. Bien, y la podemos cliclear y verla en tamaño real. Otro componente muy útil es poder cargar un archivo en nuestra aplicación. Bien, con File Uploader podemos generar una caja donde podemos arrastrar y soltar un archivo o podemos navegar por nuestros medios de almacenamiento y buscar un archivo y cargarlo. Bien, bueno, tiene un límite por defecto de 200 MB por archivo y el archivo subido lo vamos a almacenar en una variable para luego poder hacer algo. Bien, esto más adelante le daremos algún uso. El último componente de los que vamos a ver hoy es una barra de progreso animada, que es esta azul que está al final de la aplicación. En este caso es una barra que se va a ir completando de manera automática con el paso del tiempo. Bien, ¿cómo insertamos la barra? st.progress y le pasamos por defecto, bien, cómo queremos que inicie la barra y la vamos a ir completando, en este caso, sumándole, o sea, armando un contador, sumándole una unidad en cada iteración del for, bien, y son 100 iteraciones. El sleep es una demora temporal, en este caso de 0,1 segundo, bien.
para ver un efecto de completado automático de la barra. Bien, bueno, obviamente la barra se puede ir completando siguiendo cierta lógica. La cuestión ahora era únicamente mostrar el componente. Bien, cada vez que hacemos una ejecución, podemos ver cómo la barra se empieza a completar hasta llegar al 100%.